Totalmente. sin que llegue a la audiencia sin haber estado descansado. Que ese es un tema que deberemos de tratar algún día en INDECAG. Creo que se ha tratado a medias, porque sí se ha tratado, pero, por ejemplo, no sé si para los litigantes nos haya tocado que a veces si un juez llega de mala gana porque no comió, no durmió, no pudo ir al baño, literalmente. O sea, la gente en realidad se enoja cuando no come, no duerme, no va al baño, se siente mal, le Pues pica es la que no, espalda no dejamos de y ser personas. es a Tenemos lo que que voy. descansar, es importante, claro. Y bueno, que tú tengas a tu cargo la defensa de tu patrocinado, los intereses de tu víctima, y tú seas una persona que no está al 100%, pues bueno, en definitiva no funcionas, ¿no? Lo mismo con el Ministerio Público, que está rebasado, que tiene problemas personales, o sea, últimas es como, tú llegas y quieres ver tu asunto y es como, licenciado, tiene usted que estar bien, o sí, ¿no? Hablándolo en temas de compliance, la NOM 035 no existe dentro del Poder Judicial. No existe dentro de, tampoco Existe. creo de la Fiscalía, ¿no? Ese es un problema Mis grave. queridos y guapísimos amigos, ya estamos en transmisión, así es que vamos a iniciar. Es un tema interesante el que comentan ustedes, ya lo discutiremos, porque entonces tendría yo que empezar aquí a decirle al INDECA que me explotan, ¿no? Termino bien tarde, amanezco así, todo, pero bueno, buenos días a todos. Ya estamos en esta gran transmisión de un programa más de Café con Derecho. Recuerden que estas transmisiones se están realizando para ustedes todos los días, lunes y jueves, de las 8 a las 9 de la mañana, con grandes invitados. Este programa que conduce la maestra Alma Yesenia Peña Hernández, hoy desafortunadamente por un temita familiar no puede estar con nosotros, pero bueno, es un temazo que no podíamos dejar pasar, y sobre todo el lograr que estos dos personajes estuvieran con nosotros a esta hora, sobre todo hacer que coincidieran sus agendas. Hoy vamos a hablar del tema análisis del caso Cuidado con el Perro y la responsabilidad penal de las empresas, por lo cual me encuentro acompañada de mi querido maestro Rodolfo Chacón Rangel, CEO de Compliance, especialista en materia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abogado postulante, y está hoy aquí con nosotros. Él también es docente titular aquí en INDECAC en esa materia, y además trae el proyecto de la apertura de la maestría en inteligencia artificial, compliance e inteligencia artificial. Mi querido Rodo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cris. Muy bien. Honrado y gustoso estar aquí contigo, con mi maestro, amigo, admirado, abogado, héroe sin capa, el abogado Francisco Gaitán. Oh, muy contento, Cris. Muchas flores. Y pues ya sabes que Indecag es nuestra casa, así que a la hora que digas, siempre y cuando empatemos agendas, es un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias, amigo. Y pues también está con De la, de nosotros la, de la mi misma querido manera, mi Cris. Paco Paco Gaitán. Gaitán, abogado que se dedica a la rama penal, así déjalo. No hay necesidad de nada, de leer nada, mi Cris. Estamos, ya Nos sabes echas que, muchas flores, Cris, sí. la verdad, Ok, ¿no? Sobre no, todo, es que es importante. Para mí no, es un bueno, orgullo decir que son mis amigos y son jóvenes, o sea, son mucho más jóvenes que yo, pero además son tan destacados abogados, brillantes dando clase, y que tienen ya sus despachos muy reconocidos, que traen asuntos importantes. Entonces, eso es bueno y eso se tiene que reconocer. Entonces, para mí es un gusto hoy estar aquí con ustedes, y que sé que de van a acuerdo. explotar este tema súper interesante. Mi querido Rodo, este tema en donde estaremos hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y precisamente con una empresa, Cuidado con el Perro, lo mencionamos porque ya es de manera pública, este asunto que se da en una sucursal de Atlixco, en donde se habla pues de ese caso de acoso sexual. Aquí todos los expertos son ustedes, y me gustaría que nos pusieras en contexto a todo el foro jurídico del que estamos en el programa, por favor, y en las redes sociales. Claro que sí, mi querida Cris. A ver, para entrar en contexto, hemos escuchado de esta empresa, Cuidado con el Perro, una tienda de ropa, y de esto que enfrentaron. A ver, vamos a dejar primero en claro algo bien importante. O sea, la responsabilidad penal de personas jurídicas es una realidad. Vamos a dejar ese primer punto claro. No vamos a entrar en temas de dogmática, no vamos a entrar en ese análisis ocioso, perdóname la palabra,
por una cuestión básica, ¿no? Jesús María Silva Sánchez lo decía ahora que estuvo aquí en México, tratar de entender la responsabilidad penal de empresas dentro del edificio de la teoría del delito de personas físicas es ocioso, ¿vale? Lo que es una realidad es que tenemos un código procesal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en el 421 la responsabilidad penal de personas jurídicas. Máxime que ahora en mayo hubo ya una sentencia por parte de la Corte en donde se establece la inconstitucionalidad en el párrafo sexto de este artículo, en donde ya prácticamente se dice que no se requiere de un catálogo de delitos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos son todos, es decir, una empresa jurídica es susceptible de cometer cualquier tipo de delito. Vamos a empezar dejando ese contexto jurídico número uno. ¿Qué fue lo que pasó en esta empresa? Bueno, uno de sus colaboradores empezó a grabar y a sacar fotografías de una niña de 16 años mientras ésta se encontraba probándose ropa. Es un tema muy delicado. De entrada es menor de edad. De entrada están violentando su intimidad. O sea, uno va a comprar ropa, se la prueba, quedas desnudo en algún momento y bueno, pues empezaron a fotografiar. Esta chica se da cuenta, le avisa a su prima y empieza a gestarse toda una serie de acontecimientos, de hechos, en los cuales pues los familiares preocupados llegan a la tienda, exigen al supervisor ver las cámaras, se le niegan en un principio y posteriormente dicen, a ver, pues déjame ver los celulares de tus colaboradores, porque mi prima identificó un celular color azul. Oye, ¿qué es lo que pasa? Pues ven el teléfono, se meten a la galería de fotos, no encuentran nada, se meten a la papelera y ahí estaban las fotos de esta chica de 16 años, desnuda, pues siendo violentada en su intimidad. Básicamente ese es el primer contexto. Ahorita vamos a entrar en detalles. Quiero también que mi querido Paco complemente, porque ojo, aquí lo que importa mucho cuando hablamos de responsabilidad penal de empresas es ¿qué acciones hace la empresa para prevenir esto? Número uno, antes de que ocurran hechos delictivos. ¿Qué acciones Sí, fue lo que hizo la empresa? hay varias cosas que dices que son muy ciertas, Rodo. Estoy también de acuerdo contigo, la responsabilidad penal empresarial ya es cierta, ¿no? Lo ha sido, creo, desde hace bastante tiempo y a México, como naturalmente es, le ha costado trabajo tratar de entender cómo es que le iban a entrar a este toro. Sobre todo, hoy sigue habiendo personas que siguen resistiéndose a nivel dogmático. Y esa resistencia pues no sirve de mucho porque la realidad la rebasa. Estoy de acuerdo ahí contigo. La realidad es mucho más importante a veces que el propio debate dogmático, que ahí estará, que es importante porque, así como bien mencionas tú también, algunas resoluciones, tenemos ejemplos de tribunales, específicamente un juez de control, ahorita les digo el número de expediente, en donde el juez de control del Estado de México vincula proceso a una empresa como si fuese una persona física, lo que naturalmente vulnera derechos fundamentales de la misma e independientemente también de sus colaboradores o de las personas relacionadas con el caso. Importante hablarle al foro respecto a la responsabilidad penal de empresa, sobre la independencia que existe entre la responsabilidad penal individual de la persona que comete el delito al interior de la organización y de la empresa como posible responsable del hecho delictivo. Porque aquí el concepto es interesante, o sea, una persona puede ser culpable y una persona jurídica puede ser responsable. Es decir, la forma de atribuirle un hecho delictivo a una persona física es distinto que como se lo tendrías que atribuir a una persona jurídica. Hay que probar este famoso hecho de conexión y generar esta atribuibilidad necesaria para que la persona jurídica puede ser o pueda ser declarada responsable. Ahora, de conformidad con la norma, al menos, por ejemplo, la de la Ciudad de México, si una persona jurídica fuera declarada responsable, prácticamente se muere por la brutalidad que existe en las sanciones previstas para las personas jurídicas. Lo que Claro. implica que, o lo que me hace a mí presumir, porque a últimas todo es presumir, lo que me hace a mí presumir que en tratándose de responsabilidad penal de persona jurídica, al menos por ahora, en lo que se sigue desarrollando la legislación, la normatividad y las resoluciones,
porque también es cierto esta resolución a la que hace referencia, donde se establece la inconstitucionalidad del párrafo sexto del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues establece que al día de hoy, en junio de 2025, las personas jurídicas son susceptibles de cometer cualquier, o bueno, de ser responsables, no de cometer, de ser responsables por cualquier De ser tipo penal, responsables, exactamente. ¿no? De los 34 códigos que regulan este país, estados, Código Penal Federal, Código Militar. Pero eso, por ahora, eso no quiere decir que la proyección de la responsabilidad penal empresarial va hacia allá. De entrada, el día que el legislador entienda su génesis y legisle no inconstitucionalmente, entienda la génesis de la responsabilidad penal y bueno, se empiecen a dar casos un poquito más sonados, no solo como este, que lo que sonó fue prácticamente lo que podría llegar a pasar. Hoy en día, tengo entendido, no existe ni estamos cerca de que exista en el caso de cuidado con el perro una sentencia. Pero Totalmente, ya. lo que sí es claro es que existe una irregularidad de un colaborador al interior que es grave. Me encanta lo que acabas de decir, mi querido Paco. A ver, me quedo con algo a rescatar. Estamos construyendo esto. Sí. Aquí se trata de construir. No es que de la sentencia que acabamos de mencionar ahora de la Suprema Corte de este amparo, el 891 y 892, 2023, no es que esto ya esté quedando así. Estamos en constante construcción y eso se debe a que nuestra ciencia, el derecho, es una ciencia dinámica, ¿no? De hecho, nosotros lo decimos los abogados, primero llegan los hechos y después el derecho. Tenemos que construir, tenemos que saber responder. ¿Qué es lo que Sí. pasa en esta empresa? Lo que se estudia en responsabilidad penal corporativa, pues te habla del círculo de personas. El círculo de personas entendiendo aquellas que están colaborando, aquellas que representan, aquellas que actúan en nombre y cuenta de representación de hecho o de derecho, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que es una realidad también? Vamos a hablar de hechos, ¿no? Let's talk about facts, como dicen en Estados Unidos. Las empresas son generadoras de riesgos Sí, y al señor. ser generadoras de riesgos tienen una obligación primaria, que es gestionarlos, mitigarlos, reducirlos, identificarlos. Es ahí donde entra el tema del compliance, el vehículo para prevenir que estos hechos delictivos sucedan, ¿no? Tú eres un gran conocedor de este instrumento jurídico que muchas personas hace 8 o 10 años a mí me decían, Rodolfo, pues eso está de moda, eso es en Estados Unidos, eso no aplica en México. Y bueno, cada vez son más las personas, cada vez son más los abogados. Y qué bueno que se están empezando a involucrar en estos temas. O también es importante recalcar, nuestro derecho penal, si bien tiene esta naturaleza jurídica de sancionar, también tiene la naturaleza jurídica de prevenir. Es una cuestión hasta de idiosincrasia. Muchas No, a veces ver, nos pasa. lo que Sí, pasa sí, es que sí. también tienes ese deber jurídico tú, Rodolfo, o sea, y lo tengo yo también. O sea, a últimas Oh, tampoco como en el papel no está tan peleado este punto. O sea, es decir, tú también tienes el deber jurídico de no matar, de, no de respetar la dignidad de las personas con las que convives, de no cometer hechos ilícitos. A últimas, a ver, recordando clases de derecho penal, parte general, pues existe el jus puniendi preventivo, ¿no? totalmente. Prácticamente del jus puniendi preventivo se habla nada, nada. O sea, porque probablemente no vende. O sea, yo no veo en las, digamos que en las materias de INDECAG una materia específica que hable de jus puniendi preventivo. No lo hay. Bueno, Y, ya va a y, haber una maestría que se llame cumplimiento normativo. bueno, y a ese Bien. punto, desde políticas estatales, Rodo, sería bueno entrarle, porque le Oh, entramos a la teoría, desde las teorías de análisis del tipo penal, pero no entramos a las teorías específicas de prevención y cómo es que estatalmente debe de tomar partido prácticamente un país para prevenir hechos delictivos. Porque, a ver, nos estamos yendo desde lo máximo hasta las propias empresas. Oye, que hoy las empresas tienen el deber de prevenirlo, lo han tenido siempre, Rodo. O sea, han tenido siempre el deber de prevenir que se cometan hechos delictivos. Uno, para cuidar su patrimonio. Dos, para cuidar la dignidad de sus trabajadores, porque es muy probable que puedan cometer varias cosas al interior de una organización o de una empresa. Lo mismo pasa en un órgano de gobierno. Que en la regulación de la responsabilidad penal de empresas se diga que están exentas de esta responsabilidad los órganos de gobierno, esa es
un tema de política, ¿cómo se podrá decir? Como, pues, estatal, es un tema, pues, que los hace estar cómodos, como siempre, ¿no? Se legisla y se regulan las cosas tal cual, hay que hablar las La cosas como son. pasividad, ¿no? Y la comodidad de no querer responder ante Bueno, situaciones reales. A ver, pues estabas hay diciendo que algo bien enfrentar esas importante. cosas a través de un proceso de ley de responsabilidad de servidores públicos que nunca va a acabar, Rodolfo. Totalmente. Es muy tardado, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco tu idea para dar este peloteo, estoy al 100% de acuerdo en el punto en donde se dice, las empresas tienen que respetar derechos humanos de sus colaboradores, de sus proveedores, clientes, y bueno, obviamente esta obligación que tú hablas como génesis de prevenir, pues la tenemos todos. El Estado desde el ius puniendi preventivo, nosotros como personas físicas, para no cometer hechos ilícitos, para no vulnerar la dignidad de nadie, ni los derechos humanos también de otras empresas. Es decir, tú tampoco es como que estás estafando a tus clientes empresas, porque tienes conocimientos en materia jurídica, fiscal, y en definitiva tampoco lo estás haciendo, ¿no? La empresa tiene que hacer lo mismo para que no se cometan hechos delictivos en donde la empresa quede vulnerada porque le cometen un fraude, algún tipo de delito, que entre dos trabajadores no se roben, no se peleen, no se maten, no se violen, y que tampoco sus trabajadores cometan delitos contra terceros, tipo lo que pasó en bueno, presunto delito, si al día de hoy no tiene una definitividad, este presunto delito que sucedió en esta tienda. Pero bueno, ¿quién tenía esa labor de vigilancia sobre este brother? De entrada, ¿por qué en la tienda tenía un aparato móvil con dispositivo para grabar? ¿Y por qué nadie revisó que lo tuviera? Tengo entendido que en este tipo de tiendas los empleados no pueden tener su celular utilizándose en el desarrollo de su trabajo. Vestidores. Además, en los vestidores, ¿eh? Recordemos dónde se dan los hechos. De acuerdo, ¿no? Y menos, o sea, es como vestidores y baños, ¿no? Todavía. Entonces, Claro. bajo esa perspectiva, Oigan, ahí había... Sí, no, sí. y fíjense, qué importante es esto que estás diciendo. La empresa tenía esta responsabilidad, ahí dirían ustedes los penalistas, ¿no? Ella era la garante de cuidar toda esta parte, pero la empresa saca un comunicado y, Es el y, punto que quería llegar, Cris, y justo. sí, saca ese comunicado y condena los hechos, la conducta de esta persona y confirma que el trabajador señalado de acoso sexual ya fue detenido, pero menciona algo súper importante en su comunicado que es desvinculada que es desvinculado él por completo de la marca y que la empresa está colaborando directamente con las autoridades correspondientes para llevar a cabo esa investigación. O sea, la empresa evidentemente lo primero que va a hacer es protegerse, evitar ese daño reputacional y toda esta parte y pretende ser desvinculada de esta situación. ¿Sale? Al pensar que no se le relacione con esta persona porque fue una conducta personal, pero también hay otra conducta que se dio dentro de sus instalaciones y aquí me gustaría entrar. Ahí queda ese punto que ustedes hablen de ese comunicado que emite, pero además hubo otra conducta, mi querido Rodo y Paco, en donde esta persona alega haber sido retenida junto con algún familiar dentro de la tienda y que cerraron la cortina, bajaron la cortina con la intención de evitar que ella fuera a denunciar. También hay una retención ahí, también hay una Se privación, llama ajá, secuestro. ajá, una Es privación privación ilegal ilegal de ahí la de la libertad. libertad, ¿no? Y entonces estamos hablando ya aquí de dos conductas que se dieron dentro de la tienda, dentro de la empresa, aun y cuando la empresa hoy pretenda ser desvinculada de esta situación, creo que ahí está por demás ese tipo de comunicados, ¿no? Evidentemente es parte de quizá, no sé ustedes ahí como abogados de empresa me puedan responder, de estrategias de los abogados, ¿no? El desvincularse totalmente de esta persona, pero ¿qué hay con esas conductas que fueron desplegadas dentro de esas instalaciones? Bueno, de entrada, no sé si quieres decir algo tú, Rodo, pero muy rápidamente. Adelante, Paco. Un comunicado no es una resolución jurídica. O sea, me queda claro que, en definitiva, muchas veces en tratándose de responsabilidad penal empresarial, el tema reputacional para las compañías es muy importante porque las empresas existen para producir. No hay más, ¿no? Una de las cosas interesantes o importantes de generar una empresa es que tienes un fin de lucro, no hay más.
si a partir de ese fin de lucro tú tienes como muchas cosas en las cuales ayudas a la sociedad, das trabajo, generas políticas internas para prevenir eventos relacionados a lo mejor con deforestación, a lo mejor temas ambientales en donde ayudes y seas socialmente responsable, eso es aparte. Lo que la empresa en específico quiere es ganar dinero y obviamente lo que le duele es perder dinero. Y cuando en sociedades como las latinoamericanas no estamos acostumbrados a percibir un principio que se llama presunción de inocencia. Así como las empresas, así como las personas físicas también tendrían que tener presunción de inocencia, las empresas también lo tendrían que tener. Es decir, prácticamente si nosotros vemos a los noticieros que están hablando de algún asunto, siempre es como el presunto, el gobernador que presuntamente cometió tal hecho delictivo, el incluso narcotraficante que presuntamente cometió tal hecho delictivo. Bueno, con las empresas tiene que ser exactamente lo mismo. Y el Pero problema no es vende cultural. igual, Paco. Pero no vende igual. La necesidad de que exista comunicados de estas características es porque tenemos una sociedad maleducada con respecto a la presunción de inocencia. Cuando sale una noticia de estas características, todo el mundo dice, cuidado con el perro, contrata gente que es abusadora y además priva de la libertad. Es decir, no le damos la oportunidad a la empresa para que se acabe el procedimiento, existe una resolución que diga que existió ese hecho delictivo. Y dos, que además se atribuya la responsabilidad de la empresa diciendo que esta no plantó controles. Porque existe la posibilidad, ya tú me dirás si es cierto o no, Rodo, que la empresa sí tenga controles y tanto la persona que supuestamente grabó y la persona que supuestamente encerró los eludió fraudulentamente. Y si eso sucedió, la empresa, señores, va a quedar sin una posibilidad de que se le impute nada por parte de la fiscalía y mucho menos de que se le atribuyan una responsabilidad penal. Entonces, esa reflexión derivada de la presunción de inocencia era algo que quería decir porque este tema cultural de México y de Latinoamérica hace que a veces los abogados se vean tan desesperados que recurran a los comunicados o a la propia prensa para poder tratar de legitimar su existencia. Es mi punto de vista. A ver, rescato un montón de cosas, desde lo que nos dijo Chris y lo que nos acabas de compartir, mi querido Paco. Definitivamente, un comunicado no es una resolución. Punto número uno. El tema de la presunción de inocencia sobre la persona jurídica es algo en lo cual concuerdo plenamente contigo, debe prevalecer siempre y se le tiene que dar la oportunidad de una defensa. Ojo, en temas de responsabilidad penal empresarial es muy importante saber qué hizo la empresa antes. O sea, tenemos que irnos antes a la cuestión de, ¿sabía que este tipo de riesgos podían suceder? Esa es la pregunta número uno. ¿La empresa sabía qué tipos de riesgos penales o a qué tipo de delitos podía ser susceptible? ¿Qué circunstancias se podían dar dentro de sus instalaciones? Yo creo que sí, al menos si dices, soy una empresa que me dedico a vender ropa, que tengo vestidores, hombre, ya ha pasado en otras empresas que ponían cámaras en los espejos. No voy a mencionar el nombre porque sigue en investigación, pero son hechos que se pudieron haber prevenido, número uno. Número dos, el hecho de que emita un comunicado, pues sí, está bien, lo tratan de hacer o lo hacen, mejor dicho, por una cuestión que tú bien dijiste, Chris, la importancia de la reputación empresarial. A mí me gustaría más bien haber leído o haber escuchado que salía el representante legal o el cuerpo jurídico de cuidado con el perro exhibiendo su programa de cumplimiento, exhibiendo las capacitaciones que recibió su personal, exhibiendo el welcome pack que le dieron a sus colaboradores y diciendo, a ver, esto va en contra de nuestro código de ética, totalmente en contra del código de conducta y la sanción que nosotros damos es el despido inmediato de esta persona. ¿Vale? O que no saliera, Rodo, porque ojo, nada más o que no saliera. ¿Cómo que no saliera? O que no saliera a decir nada. O que no saliera a decir nada, claro, porque se expone. Por ejemplo, en Argentina, la ley 27.401 no le llama programa de cumplimiento, no le llama compliance, le llama programa de integridad. A ver, el nombre es muy bonito. Y algo que menciona esta ley es que las personas jurídicas, las empresas, deben de tener este elemento, este instrumento jurídico previo a los hechos.
Uno. Dos, la colaboración. En el comunicado dicen, vamos a estar colaborando. Y ahí podríamos entrar, o debemos entrar, mejor dicho, a las investigaciones internas. ¿Hasta qué punto la empresa tiene que investigar internamente, colaborar? Y ojo, aquí Paco es experto en temas de investigaciones internas para empresas, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. ¿Cómo hacer esta investigación interna? No es una auditoría, son cuestiones muy diferentes. ¿Hay responsabilidad? Habría que ver. Número uno, si lo previno. Yo creo que no. Número dos, capacidad de respuesta. Número tres, que prevalezca la presunción de inocencia. Número cuatro, lo que van a hacer a posteriori. Ok, ya sufrieron esto, ahora que emitan un comunicado y que empiecen a darle entrenamiento a sus colaboradores. De ahora en adelante, cualquier persona que entre a cuidado con el perro va a recibir un programa de formación en temas de prevención de acoso sexual. Punto. De ahora en adelante, y nosotros manifestamos como empresa cero tolerancia a cuestiones de acoso sexual, cero tolerancia a cuestiones de discriminación. La persona jurídica tiene esta capacidad de celebrar actos jurídicos y también tiene la obligación de manifestar su voluntad y tiene que manifestar la voluntad de que este tipo de conductas no las acepta. ¿Vale? Quiero cerrar con algo muy importante, ustedes lo saben. Estuve participando en en un asunto muy lamentable en el 2021, en la pérdida de una vida en un parque turístico en Quintana Roo, ¿vale? Es un evento muy sonado, trágico, ¿y qué decían los medios? La empresa mató. ¡Wow! La empresa mató. Los medios te necesitan vender. Los medios no van a hablar de que exista una presunción de inocencia. Los medios van a ser amarillistas. Aquí lo importante es saber, ok, los medios pueden atacar cuantas veces quieran. Lo importante es la empresa. ¿Previno esto? ¿Cómo se defiende y qué va a hacer a futuro? Eso es bien importante. Eso es cierto. Fíjate que ahorita de las reflexiones que decías, yo creo que hay dos cosas. Es probable incluso hoy, Rodo, que la empresa sí los tenga, o sea, que sí tenga estos controles. Nadie sabe si existen o no existen. Nadie ha dicho si existen o no existen. Hay una alta presunción. Yo me sigo clavado con la pregunta de esta Cris sobre el comunicado. Y desde mi perspectiva hay una alta presunción de que la asesoría legal de la empresa, cuidado con el perro, no conoce la responsabilidad penal de empresa. Cero. Eso, Cero. eso es porque, a ver, de entrada, si tú vas a manejar medios, primero tienes que tener esta expertise del manejo de medios y dos, también tienes que tener la expertise definitivamente de la responsabilidad penal de empresas si es que te vas a meter este toro. O al menos Claro. mediano conocimiento. Por eso yo te decía, Rodo, que probablemente era no salir a decir nada. Porque decía Cris, ustedes como abogados, ¿qué estrategia hubieran tenido? De entrada, pues el silencio, es muy claro. O sea, es que es muy fácil y así lo explico con mis clientes. A ver, ¿cuál es uno de los derechos fundamentales de una persona que pudiera ser vinculada a un procedimiento penal, que sea investigado un procedimiento penal? En Estados Unidos, la quinta enmienda, en México, artículo 20, apartado B, fracción primera, Claro, no guardar silencio, autoincriminación, guardar no hay silencio. más. Claro. Entonces, bajo esa perspectiva, tú tienes tu primera estructura. Puedes guardar silencio. Si quieres buscar un atenuante, si ya vamos a ponernos un poquito más técnicos con responsabilidad penal, si quieres buscar un atenuante, sí, Rodo, estoy de acuerdo contigo, vamos a exhibir nuestros pedazos de nuestros programas de cumplimiento, de nuestros protocolos, procesos, estructuras, que nos permiten demostrar que nosotros hemos hecho todo para evitar este hecho delictivo desde antes. Única y exclusivamente si queremos un atenuante, que eso es lo que te ofrece el Código Nacional, es lo que te ofrece la legislación nacional. O bien, si queremos comprobar definitivamente que esta persona eludió fraudulentamente todos nuestros controles, buscamos un ejercicio de la acción penal. Es decir, esas serían nuestras estrategias. Pero Si una es que defensa a posterior, yo estoy de acuerdo contigo, no, ¿eh? O sea, era guardar silencio, hacer el análisis, ver que tener un cuerpo legal eficaz, como tú dices, ¿eh? Perdón por interrumpirte, pero con un poco o mediano conocimiento de una responsabilidad penal corporativa para una defensa adecuada, no nada más en una cuestión procesal, ¿eh? Ojo, en una defensa reputacional, que eso sale claro, del tema legal. porque mira, Rodo, ¿qué diferencia existe entre la investigación penal y la posible responsabilidad penal empresarial e individual? Porque también es probable que no haya responsabilidad ni empresarial ni individual. Y lo que ya se adelantó en un comunicado es ya nos desvinculamos, lo que hace presumir que hay una desvinculación laboral, lo que nos lleva a otro terreno jurídico distinto, que es una materia laboral
que por el tiempo que ha pasado yo creo que ni siquiera se ha resuelto. Probablemente esta persona haya podido presentar su demanda laboral, está en su derecho, y el tema es que probablemente lo que yo puedo leer de ese comunicado es que existió un aviso de rescisión sin responsabilidad para el patrón por alguna de las causales de la Ley Federal del Trabajo. Pero no puede haber sido, Rodo, no puede haber sido la causal que establece que se cometió un hecho delictivo al interior de la organización, porque no hay resolución que diga que se cometió. Claro, porque está la Lo que presunción de implica, inocencia, porque apenas está en investigación, en integración, claro. lo que implica que la toma de decisión empresarial de una desvinculación es abrupta, ¿no? Es decir, no existe la Precipitada, presunción claro. de haber existido una investigación interna que cumpla con los parámetros nacionales e internacionales de respeto a la dignidad y derechos humanos de todos los involucrados. La usuaria, la familia de la usuaria, el colaborador y los jefes inmediatos directos del colaborador, que probablemente tendrían que ser los que tendrían que tener esta labor de vigilancia con respecto a que no se cometan este tipo de conductas. Lo que implica que un caso tan sencillo tiene tantas aristas que dice Cris, y entonces, ¿cómo hubieran llevado ustedes el caso? Totalmente diferente. O sea, Totalmente diferente. totalmente diferente. Ahora bien, hay otra opción y siempre ha existido, ¿no? Se ha hablado en definitiva y durante mucho tiempo de esta justicia restaurativa y esta posibilidad de resolver los conflictos entre particulares, ¿no? Y en definitiva también esto se ha venido recogiendo a la luz de todos los mecanismos que prevé el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar reparación del daño a víctimas, ¿no? Para el caso de que la víctima sea realmente una víctima, pues existe también la posibilidad de que la empresa hubiese contenido esto a través de un mecanismo alterno, ¿no? O Sí, bien hacerlo en totalmente. algún momento, sin hacerlo público, ¿no? Bueno, en definitiva, es una muy mala decisión tú impedirle a alguien que haga algo, ¿no? Es decir, si una autoridad no podría hacerlo, a veces las autoridades así son, ¿no? Cuando de repente toca llegar a los ministerios públicos, Rodo, creo que por esto no me invitan porque me encanta decir cosas de estas. Los, A ver, hay que tener, los, nosotros siempre lo los hemos platicado y por eso sí, somos tan buenos amigos tú y yo, y lo decimos, hay que tener conversaciones difíciles y hay que decir las cosas como son, tal sí, cual. bueno, La gente sí, quiere escuchar la verdad, no lo que está sucediendo, o sea, la verdad, lo que pasa, lo que vivimos, lo que sangramos, lo que sudamos. de acuerdo. Es que es estar familiarizados con ciertos términos, Rodo. Hace rato hablamos, tenemos que estar familiarizados con el término responsabilidad penal empresarial y lo que implica, con el hecho, con el concepto de hecho Investigaciones de conexión internas. y lo que implica, con el hecho, porque no es lo mismo el nexo causal que el hecho de conexión en responsabilidad penal empresarial. Tener claridad entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad penal de empresa. Tener claridad sobre la presunción de inocencia, tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas. Tener claridad del ius puniendi preventivo, de la estructura de prevenir en las empresas, pero también de las personas físicas. O sea, hemos mencionado una serie de conceptos tan importantes, Elementos y conceptos de mucho estudio, que hay de, mucho. de, de mucho estudio, Rodo. Entonces, a ver, y tú mencionaste, para cerrar esta parte mía, y seguir platicando, mencionaste el tema de las investigaciones internas. El simple y sencillo hecho de que haya un comunicado tan rápido habla de que una investigación interna no se realizó. No se Esto, realizó, ¿por exactamente. qué? La presunción es gigantesca. ¿En cuánto tiempo hiciste la investigación interna? ¿Con qué elementos dentro de tu No, no propia se hizo. organización? Cero. ¿Cumpliendo qué parámetros? ¿Y qué tan rápido lo hiciste para tomar una decisión tan repentina de decir, señores, desvinculo laboralmente a una persona? Digo, porque la Ley Federal del Trabajo, arcaica y lo que quieras, prevé al menos unos días de separación, ¿no? O de retiro de tus empleados mientras los estás investigando, sin vulnerar su dignidad ni tampoco su derecho humano al trabajo, ¿no? Entonces, digamos que podemos empatar, Rodo, los extremos que nos exige la norma para investigar respetando derechos al interior de la organización, dejando que la autoridad ministerial haga lo suyo, ¿eh? Porque esa también es un tema que me gustaría tocar. La autoridad ministerial tiene a su cargo la investigación de delitos. Sí, señor, pero cuando nos invitaron a la empresa, al mundo jurídico penal, ¿qué creen, señores ministerios públicos? También la empresa lo puede hacer. Bien, por Y supuesto, al las también empresas poderlo deben hacer, hacer. claro, lo deben de hacer. ¿Y qué crees, Rodo? Ahí entran muchas cosas en conflicto. Una de ellas, la responsabilidad, digo, el concepto que habíamos hablado de presunción de inocencia. Todo material probatorio que yo recabe dentro de mi investigación interna jugará con ese principio.
Y si tus peritos estaban muy ocupados en un levantamiento y no fueron a hacer el levantamiento y ya se practicó al interior de mi organización por un perito que preservó debidamente, señor, se te pasó tu tiempo. Y ese es un punto, porque bueno, también los ministerios Y públicos eso hasta hacen. un punto de defensa también. Tú ya lo estás hablando desde un punto de defensa corporativa. O sea, me Sí, empiezo a pues dar no sé. cuenta que todas las herramientas que hay. Oigan, ¿Qué pasa, mi querida Cris? Que este tema Yo nos es que quiero. yo apasiona. traigo, no, yo sé, y ellos se van a apasionar con este tema, pero yo tengo unas preguntas ahí que me gustaría hacer respecto de este caso en particular, donde ¿Cuánto le cobramos a Cuidado con el ¿Cuánto le Perro por cobramos? defenderlo? Que No, manden un ya sé que correo son ahí a... carísimos de París, Que yo nos sé que ellos busque. son carísimos, sí, yo sé, pero fíjense, ahorita con toda la información que ustedes dicen, yo me quedo con estas cuestiones. ¿Qué pasa, mi querido Rodo, mi querido Rodo? Me queda claro que a lo mejor no tiene la empresa este manual de cumplimiento y todo esto. Díganme el contrario, si una empresa acreditara que sí cumplía, que sí tenía todo su manual de cumplimiento, que sí existía ese canal de denuncia, que sí hubo esa prevención, que toda esa parte puede entonces desvincularse, podría entonces desvincularse acreditando todo esto de esta persona A o ver, no. es lo que estaba mencionando ahorita, o sea, Paco, tal cual. Número uno, ¿cómo lo llevarías esta estrategia? Si lo tienes, quédate callado, no emitas comunicado, deja que la investigación lleve su cauce. Uno. Pero si lo Dos. tienes y si había esa prevención y se tenía esa prohibición expresa al empleado de que no trajera un celular, ningún mecanismo de grabación, nada, y la empresa ese día no se percata, no debería de haber Es lo un que se conoce sistema como de que control diario. elude el control, elude el sistema de compliance, elude fraudulentamente, es decir, engaña a la empresa. ¿Qué es lo que sucede? La empresa, de ser un sujeto activo, lo vas a pasar a un sujeto a ser víctima, porque eludieron fraudulentamente, Siempre y ¿sabes? cuando la empresa hubiera cumplido con todo este Ahora, programa. yo te voy a decir, claro, desde luego, y que lo hubiese cumplido antes. Y ojo, hay un tema que se está construyendo, estamos construyendo en México. No tenemos un perito en compliance. Bueno, Vamos a dejar eso claro. No, no lo tenemos. Al día de hoy no lo tenemos. particulares hay varios, ¿no? Pero, pero, Pero a ver, pero, no en la fiscalía no hay alguien que vaya a decir, a ver, yo no, soy un perito y voy a decir si cumplió o no cumplió. pero no les des idea, Rodo, ahorita. Pues es para que Oigan, nos pero busquen. y hay un, Deja los que no tengan peritos por ahora. A ver, el Ministerio Público hoy para tratar de imputar responsabilidad penal de empresa, Cris, está tratando de llegar a los peritos que ya tienen en sus servicios periciales, a los peritos que ya naturalmente utiliza para fincar responsabilidad penal individual. Y qué bueno, para nosotros como defensores, cuando me toca ser defensor, porque obviamente a veces me gana el tinte de ser defensor y por eso tengo estas opiniones como tan respetuosas de derechos humanos, a lo mejor la gente dirá, a este cuate no le crea a la víctima. No, sí, si estuviésemos del otro lado, pues entonces ya estaríamos con la espada desenvainada para tratar de acreditar que en efecto Totalmente. no había controles para prevenir estos delitos o, bueno, estas conductas, Cris. Pero lo que sí en definitiva puede llegar a pasar, a contestación a tu pregunta y consolidando lo que acaba de decir Rodo, es muy claro. Si tú acreditas que se eludieron fraudulentamente tus controles y que estos eran eficaces y que alguna persona que tenga un criterio, pues, de credibilidad importante y que evalúe que estos controles eran eficaces y que cierta persona los violentó, a ver, tampoco es tan difícil, ¿eh? Por ejemplo, ahora el fin de semana que hubo en la NASCAR, a mí se me olvidó que traía una navaja y pasé por ciertos arcos, me catearon y cuando pasé me di cuenta que traía la navaja. No es que yo lo haya eludido voluntariamente, pero no hicieron bien el control o a lo mejor yo escondí muy bien la navaja o la Pero tenía ahí, muy bien ojo, ahí metida. tú no eres colaborador del evento No, de la NASCAR. estoy Ahí de tú acuerdo, eres una persona que accedió. de Allá habría acuerdo. que ver la responsabilidad para la gente de la seguridad. Ahora, ojo, perdón que te corte. Imagínate el caso de todo lo que sucede con el REPSE. Tú contratas a través de REPSE una empresa de seguridad. Sí, ¿Puede la empresa, el organizador de NASCAR, tener responsabilidad si contrató a la empresa de seguridad y esta empresa de seguridad permitió que un individuo entrara con una navaja? ¿Quién tendría la responsabilidad? claro, porque tienes el deber de Pero es un tema revisar, de, claro, pero tienes es un que, tema de REPSE. O sea, pero subcontrataste. Ojo, es un tema bien delicado, ¿eh? Pero Subcontrataste. en los contratos de subcontratación, Rodo,
en casi todos estos contratos de subcontratación se persiste, y no solo contratos, también es estas obligaciones que derivan de la ley, persiste la obligación de la empresa de revisar que la empresa que subcontrataste en efecto realizó los controles para prevenir dichas conductas. Es decir, A ahí te eso va. quería llegar. Realizan un A tema eso. de due diligence. Claro, pero a ver, el Exacto, due diligence es distinto. La empresa ya no tendría que hacer el cateo o correcto. el cacheo, no sé cómo se llama esa cosa, no soy El policía, manoseo, pero perdón, el cacheo. la empresa no tendría que hacerlo, la de seguridad sí, pero la empresa tendría que haberse cerciorado de que esta empresa de seguridad sí hace bien estos cacheos. O sea, es una cadenita importante de responsabilidades, ¿no? Bueno, el chiste es que pasé con una navaja y a lo que quería yo llegar es, pude haber pasado voluntariamente con ella y eso es eludir fraudulentamente un control. Me metí la navaja en cierto lugar, ¿no? Me ha pasado que algún amigo mete cosas al aeropuerto o mete cosas a la plaza de toros. Eso es eludir fraudulentamente un control. Tienes 27 policías que no te dejan meterlo a una persona que se dedicó a contratar una empresa, que revisó que la empresa era solvente, bla, 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 lo que tú quieras, pero lo eludió. Entonces, en definitiva, claro que tiene esta expectativa, Cris, de que si le están investigando, tiene la expectativa de acreditar que tuvo un debido control organizacional y que no hay manera Claro. de fincarle una responsabilidad empresarial desde la fiscalía, porque la fiscalía no va a poder imputar, y tampoco desde una responsabilidad, porque un tribunal de enjuiciamiento jamás va a poder establecer una conducta, jamás va a poder establecer una responsabilidad penal empresarial. Lo que implica, lo que implica que también la estrategia de la asesoría jurídica y de la fiscalía, en este caso de cuidado con el perro o en cualquier otro, tiene que ser bien técnica para no violentar derechos humanos de ninguna de las partes involucradas. Y fundamental es, claro es, de la persona jurídica a la cual estás investigando, ¿no? Porque me ha Por eso, a tocado ver, ver requerimientos del Ministerio Público en donde dice, pásame tu Criminal Compliance Program, ¿no? O sea, es como, a ver, ven y confiesa lo que pudiste haber cometido o no. Entonces, sí, ¿dónde el tema de la autoincriminación qué? ¿Dónde queda, no? claro, Estamos o sea, a ver, platicando. Ojo, y eh, no me gusta ahí el término de criminal compliance. Lo he discutido muchas veces, Paco. no, Lo es hemos que yo platicado. lo Es que el estoy, lo, compliance tiene que ser lo estoy transversal. mencionando porque Lo así ha estás venido en oficios, Rodo, total, pero totalmente. dale. Yo tampoco No, estoy no, de acuerdo no. contigo. Es Oigan, que me doy y es cuenta. que Adelante, Cris. ahorita entre más los escucho más bien a mi mente estas cuestiones de que sí, yo lo digo yo como persona de esta sociedad, y lo pienso y digo, yo creo que no tiene no cumple con esos requisitos la empresa. Les voy a decir por qué. Estamos hablando de una menor de edad, una adolescente. Para empezar, quien tenía que estarla pasando a los vestidores para probarse, no sé, ahí corríjanme ustedes, no era una mujer. Digo, porque cuando vamos a conciertos, cuando vamos a ciertos eventos, a las mujeres nos revisan mujeres, a los hombres puede ser, me ha tocado verlo de manera indistinta, pero se tiene el cuidado que a las mujeres sean mujeres quienes la revisen. Aquí en esta parte estamos hablando de una adolescente y era un hombre quien estaba con ella en el vestidor o dándole el acceso o cuidando esta parte. ¿No también desde ahí denotamos una falta de ver de cuidado de la empresa en esa situación? ¿O eso no cuenta, no importa? Lo pudieron haber prevenido. A ver, también, y ojo, también una mujer puede sacarle fotos a la menor de edad dentro del No, vestidor. eso me queda claro, Pero sí, pero es una se acción que reduce el pudo haber riesgo hecho es una acción que pudo haber hecho de prevención. O sea, mujer con mujer se siente un poco más cómoda, ¿no? En un tema de porque estamos vestidores. hablando en tema del compliance, y tú siempre lo has dicho, mi querido Rodo, es un tema de prevención. La empresa que quiere cumplir, ¿no? Claro. Entonces, creo que desde Que ahí, quiere ¿no? cumplir, sí, por eso el compliance es para quien quiere hacer las cosas bien. Exacto. Y luego viene aquí el tema, porque ese ratito Paco lo comentó, ahorita en esta circunstancia, y si la empresa no logra acreditar, estamos hablando en los supuestos, porque eso está en investigación. Acuérdense que ocurrió el 5 de junio, entonces eso está en investigación. ¿Qué pasa si la empresa no logra acreditar todo este mecanismo de prevención, todo este cumplimiento normativo, todo este manual? Viene el concepto de la reparación del daño, Lo que que estaba diciendo indudablemente, Paco ahorita, una salida alterna, ajá, probablemente. ajá, y entonces le va a tocar cubrir a la empresa esa reparación integral del daño de manera, no sé, conjunta, solidaria, subsidiaria con la persona o solamente la empresa.
La responsabilidad penal es individual, a cada uno tiene su sanción. Y desde la reforma del 2016, en el 421 lo establece. 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la autonomía de responsabilidad para persona jurídica y por aparte la de la física. Responderá. Ahora, es probable que al momento de llegar a un posible acuerdo, a ver, mi proyección es que si la empresa va viendo que la investigación va demasiado severa en su contra, pues va a terminar pagando. Ese es el punto, ¿no? O sea, las sanciones derivadas de responsabilidad penal de empresas son brutales. Son brutales. O sea, el marco de referencia, a lo mejor, por ejemplo, yo te podré decir el marco de referencia de la Ciudad de México, que es el que tengo como fresco, porque el de Puebla, pues no vivo en Puebla y hace un rato que no voy a Puebla, pero el marco de referencia, por ejemplo, de la pena que se le pudiera imponer a una Es persona jurídica en la Ciudad de altísimo, es México, fortísimo. por Por ejemplo, el tema de facturación. lo prevé el 38 bis del Código Penal de la Ciudad de México. Es un marco de referencia, ojo, para que la gente que está escuchando no diga, este abogado no sabe, está hablando de la Ciudad de México y esto fue en Puebla. No, es un marco de referencia. Establece la Ciudad de México que un día de multa equivale a la percepción neta diaria de la persona moral o jurídica. De tal suerte, señores, que si la pena o si el delito establece como sanción 1 año de prisión, este equivale a una multa de casi 3 años de ingresos netos de la persona jurídica. Lo que implica que está muerta con un solo año de prisión. O sea, estamos hablando que qué delitos, hoy que ya está inconstitucionalmente Todos son declarado, todos. pues claro, y entonces, no, o sea, no va a llegar a responsabilidad porque si no se muere la empresa. O sea, no hay más. Se muere, A ver, no entonces existe. aquí una pregunta, ¿me dicen sí o no? A ver, Fer, Y ojo, bueno, a ver, sí. por la importancia, el daño reputacional de las empresas, lo que conllevaría una cuestión económica grave, enorme para cualquier empresa, porque lo estamos viendo y viviendo, y lo que implicaría un cierre de esa empresa. No se ha sentenciado, corríjanme aquí, ustedes son los que saben, en México una persona jurídica, porque existen estos mecanismos alternativos de solución de controversia, porque la empresa prefiere reparar el daño, hacer una negociación, que llevar todo el proceso. Si no está lista, No claro. porque no sea culpable o no porque no se le pueda sentenciar a una persona jurídica en México. A ver. Por supuesto, y eso yo no estoy de acuerdo con eso. Ahorita te va a dar su punto de vista Rodo. Probablemente no compartamos aquí ni Rodo ni yo, porque aquí creo que no vamos a compartir, pero desde mi perspectiva es un error de las empresas, o al menos de empresas que son mis clientes, que me dicen, ¿sabes qué, abogado? Vamos a pagar. Y yo, brother, tenemos con qué acreditar. No, pero es que reputacionalmente me pega, pero volvemos a lo mismo que yo he dicho en tus foros y en tus clases, Cris, desde hace mucho tiempo. Los culpables de esto somos nosotros. Toda la gente en este país, bueno, la mayoría, escucha o ve una nota en donde alguien dice que alguien pudo haber cometido un hecho delictivo y ya lo cataloga como delincuente. Así de simple. Es más, si ahorita a mí me dicen, ¿sabes qué? Es un tema cultural. Mientras eso no lo trabajemos, sinceramente, Cris, todas las empresas van a terminar diciendo, ¿sabes qué? Prefiero pagar. Ese es mi punto de vista, muy probablemente distinto del de Rodo. Yo, como abogado defensor, sí puedo llegar con mis empresas y decir, señores, vamos a defender. Hoy estoy defendiendo a varias empresas que nadie sabe que están siendo investigadas, ¿eh? Y algunas de ellas habían salido al inicio en una nota periodística y hemos contenido el manejo de medios. ¿Como para qué sales a los medios? Al revés. Si tú ya sabes que la gente opina que si te están investigando por un hecho delictivo eres asesino, eres violador, no, señores. O manejamos la presunción de inocencia de a de veras, o entonces después no estés organizando estas sesiones con Carla Prat, experta en prisión preventiva oficiosa, para después quejarse que los jueces no aplican o están en contra de la presunción de inocencia, porque somos así como de doble moral, ¿no? O sea, toda la gente es como, sí, presunción de inocencia para prisión preventiva oficiosa, y cuando lo habla Carla y esta gente que habla de prisión preventiva oficiosa, que ya es espectacular en el país, ¿no? Para ellos, sí. Pero en tratándose de responsabilidad penal de empresa o de una persona que le están investigando por algún delito, los del 19 constitucional, no, señores, esos sí son violadores, golpeadores, narcotraficantes. Entonces, el tema es cultural. O movemos eso, Cris, o todo el mundo va a pagar. Todo el mundo va a pagar. Presunción de inocencia corporativa. Presunción de inocencia corporativa. A ver, ojo, Paco, quiero complementar. Parcialmente estoy de acuerdo contigo. Parcialmente estoy de acuerdo contigo. Te pongo el escenario. Una de las empresas que defendemos
si no tuviera absolutamente nada en cuestión de un sistema de compliance? ¿Cómo lo vas a defender? Lo sabemos, que no vas a poder acreditar las cuestiones que hiciste para gestionar el riesgo. No puedes acreditarlo, no hiciste nada. No tienes ni siquiera un código de conducta. Es más, hay varias denuncias en tu contra. Por eso es que las empresas pagan, porque no hay una cultura de prevención. Ojo. Ahora, cosa distinta. Si tu empresa tiene por lo menos, ojo, y aquí sí quiero ser muy enfático, porque se ha dicho, no, pues es que el compliance es muy caro, es para empresas grandes, es para empresas que facturan mucho. Yo creo, ojo, y aquí a lo mejor tú vas a estar en desacuerdo conmigo. Sí, el compliance es para empresas grandes por una cuestión, pues tienen presupuesto, pero las empresas grandes ya lo tienen. Enfoquémonos a las pymes y a las medianas. A ver, en México el 85-90% son pymes. No te estoy diciendo que tengas un compliance enorme, con que tengas una manifestación de voluntad, con que hagas un mapeo de riesgos mínimo, un mapeo de riesgos mínimos, creo que ya nos da a nosotros como abogados defensores de empresa para poder acreditar y poder defender y entonces decirle al socio, ¿sabes qué? Podemos contener medios, podemos hacer una investigación, podemos colaborar y ¿qué crees? Podemos llegar a un juicio y defenderte. Y entonces, pues no nada más es un valor reputacional positivo, hombre, pues el programa que tenías funcionó, tan funcionó que demuestras que la empresa era inocente y fue declarada inocente. Es otra forma de verlo. Y Es otra forma antes de de verlo. cerrar, Ahí, Ojo, déjame cerrar gustaría... con esto, Cris. Cierro no, con esto. Por ejemplo, la sentencia 156/2016 en España fue la empresa sentenciada no por el delito per se, sino por no haber tenido un programa de cumplimiento, por no haber prevenido los riesgos. Esa fue la sanción, esa fue la sentencia. Yo creo que en México va a pasar eso. Hacia allá vamos. Hacia allá ahora, vamos. ahora hay un tema también importante que no quiero dejar de mencionar, Rodo. Sí creo lo que acabas de, al 100%, pero también existe, y esto te lo digo porque lo estamos viviendo en el despacho en este momento, tenemos la defensa de una persona jurídica en donde no hemos hecho nada, Rodo, nada, porque el Ministerio Público no tiene un protocolo de investigación en personas jurídicas. Está investigando una No les desconcentrada que des ideas, no les des no, ideas. no, es que la puedo hacer yo si quieres contigo. Lo podemos hacer juntos, pero a lo que voy es, no tienen. Y el MP, te lo juro, desde el principio ha hecho cada cosa, Rodo, que no hay necesidad de defender un carajo. Es decir, ese asunto, el MP solito lo vició, Ya, generó prueba ilícita, ya. no Nos hay hizo la forma. tarea, nos hizo la tarea. Entonces, exacto. Entonces, a veces es que esta idea, creo que en esta charla no quedó clara. No es cierto que tú tienes que acreditar siempre ese debido control. O sea, yo he escuchado a muchos colegas que en el foro dicen, estás obligado tú a exhibirlo siempre, a comprobarlo. Bueno, sí, cuando el proceso así te lo marca, cuando el proceso te dice, sí, el fiscal tiene con qué imputar. Entonces ahí sí preocúpate para desbaratar el hecho de conexión. Pero si ni siquiera hay forma de que te imputen, pues no desbarates hecho de conexión. ¿Para qué te desgastas? Lo que sí puedes hacer naturalmente es, si no tienes un programa preventivo, hacerlo. Y si lo tienes, mejorarlo. Porque en definitiva, lo que sí te dicen las resoluciones en donde tú eres experto, Rodo, es si ya detectaste un riesgo que ya incluso te sucedió, pues estás todavía triplemente obligado a prevenirlo. En ese punto, ¿no? Y lo que siempre he dicho yo, el programa de cumplimiento para pymes, para grandes, para chicas, no es un manual, no es No, no es un una, objeto, no es una taza, no es una sola cosa, es un sistema de gestión viviente es un que tiene, ecosistema que transversal. tiene, que tiene pedacitos, Rodo, pedacitos. Si estamos siendo investigados por un tema relacionado con estructuras de acoso o abuso sexual, hay un pedacito de todo tu órgano de control de gestión que puede ser aplicado al caso, pero nada tiene que ver tu mecanismo de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, de protección al medio ambiente, de prevención de riesgos. Te entiendo Nada. perfecto y comparto 100% contigo. A ver, comparto 100% contigo y por eso hace rato te decía, el término de criminal compliance, a ver, espérate, o sea, no dejemos estigmatizado el compliance y este sistema de cumplimiento como una cuestión penal nada más, no, o sea, es un tema transversal, es un tema de derechos humanos.
Y ojo, Así es. esto no es reciente, tenemos desde los principios RUI de la ONU del 2011. A ver, tenemos mucha cuestión, tenemos mucho tema internacional, tenemos mucho soft law que habla de esto. O sea, el tema de prevenir derechos humanos. De acuerdo. Oigan, Vámonos a un y tema no de quiero derechos humanos. y eso haría, y siempre te he dicho, mi querido Rodo, eso daría mucho para un tema de un curso súper completo, pero también déjenme compartirles, estamos próximos ya a anunciar esta maestría que va a venir a revolucionar todo esto, porque fíjate, los comentarios de nuestro querido Jaime Olvera, que nos sigue en redes sociales, nuestro Querido querido Jaime, siempre está Jaime, muy presente. Saludos, Jaime. así es, y que comenta una situación que me parece importante. Dice, existe profundo desconocimiento de la figura de la responsabilidad penal de las empresas y para las empresas aplicaría la presunción de debido cumplimiento. La presunción de inocencia corporativa. Así es. Sí, como le quieras llamar. Ajá. Como tú Entonces, le quieras llamar, experto. Tú eres el rey de las investigaciones internas. Yo soy Correcto. O tu sea, fiel aprendiz. hay varios temas aquí miren, estamos aquí llenos de mensajes con las personas que nos acompañan afortunadamente en el chat de Zoom. Dice, no creo que pueda desvincularse al 100%, pues hay complicidad por parte de recursos humanos de la empresa y la capacitación continua que debería cuidar la salud empresarial de cada uno de los accionistas de la sociedad. Hablan de salud empresarial de la sociedad, hablan es que jurídicamente el personal de recursos humanos y los directivos de la empresa actúan con omisión, negligencia o encubrimiento. La empresa no puede El tema de desligarse, cumplimiento, qué interesante. dice, la empresa no puede no desligarse hablamos del de eso, todo, ni Rodo. individual, No ni hablamos de eso. colectivamente, de la responsabilidad legal. Dice, explico, hubo complicidad por encubrimiento al tratar de evitar que la menor denunciara. Hay una cadena de responsabilidades que pueden abarcar desde el trabajador infractor hasta el nivel gerencial o accionario. Esto lo comenta Georgina, no me aparece el nombre completo. Entonces, hay mucho material aquí. Dice, la empresa debió haber investigado y reportado formalmente, no solo resuelto internamente. Entonces, hay muchos mensajes. Mi querida Sol echándoles porras, dice que los adora a los dos. Y bueno, tenemos ahí muchos comentarios, se puede dar para muchas preguntas. También mandamos a saludar a mi querida Marisela Cifuentes, que nos está siguiendo a través de redes sociales. Gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales en este programa de Café con Derecho, todos los lunes y jueves de las 8 de la mañana. Y déjenme comentarles, este par de abogados ya los vieron, empiezan a hablar de este tema y no les paran. Van a estar también con nosotros en nuestro Congreso Nacional, en el 5º Congreso Nacional, que vamos a tener ya próximo para la celebración del Día del Abogado. Y fíjense, van a estar aquí hablando en una mesa de debate, sociedad de riesgo, compliance e inteligencia artificial. Ajá, va a estar mi querido Rodolfo Chacón, va a estar mi querido Paco Gaitán y va a estar el maestro Julio de Teresa Fillat, ¿es Rodolfo? Entonces, imagínense, van a estar hablando de todo este temazo que vamos a tener y próximamente ya vamos a tener también toda la información de esta maestría en cumplimiento normativo e inteligencia artificial. Entonces, porque creo que sí hay mucho desconocimiento en el tema. Dicen que son el dúo dinámico aquí, Amir García. Entonces, no, si los vieran juntos, bueno, sufro cuando ando con ellos juntos. Entonces, no, qué gusto tenerlos. De verdad, cuando al Paco no se le atraviesa un avión, no rodó, para que llegue a la cita. ¿No? A ver, siempre es un honor, Cris. Es un honor, Mire, y vamos a... está desde Panamá, Georgia Roper, aquí conectada con nosotros, aquí en el chat de Zoom, está siguiendo la transmisión. Ella, todos los comentarios que ha hecho, nos dice que es desde Panamá. ¿Qué tal? Para que vean. Saludos hasta Panamá, donde Saludos tenemos... hasta Panamá. Ahí de repente nos toca, ¿verdad? Que no... se necesita programa de cumplimiento con respecto a... Se necesitan muchos programas de cumplimiento. Oigan, yo tenía todavía varios comentarios que hacer. Por ejemplo, digo, Adelante, el tema de cuidado con el perro, bueno,
pues es una situación muy reciente, está en integración, debe prevalecer la presunción de inocencia corporativa. Tendríamos que hablar de las investigaciones internas que dejaron en evidencia que no lo hicieron. Nos hace suponer que ni siquiera un canal ético, un canal de denuncias tiene. Nos hace tener muchas hipótesis. A ver, también un caso muy sonado, ya muy estudiado. A ver, lo vemos en Salamanca, lo vemos en muchas escuelas. El caso de Odebrecht. En México no pasó nada con el caso de Odebrecht. No pasó nada. A ver, Emilio Lozoya, sí, perfecto, lo que quieran, pero no pasó nada. En otras latitudes hubo responsabilidad para los presidentes. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Es un tema cultural en México. El caso de Siemens también, de responsabilidad penal corporativa. En México, ¿qué pasó? ¿Vale? Es un tema de idiosincrasia y de cultura. ¿Vale? Hablábamos hace rato de los principios Ruggie, o sea, el tema, vamos a los orígenes y a las fuentes de la responsabilidad penal corporativa. ¿Por qué es que en la CNBB tienen esta figura de oficial de cumplimiento y solamente aplica para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? ¿De dónde viene todo esto? Es una cuestión, hay que, a ver, esto lo mencionamos siempre en las clases, ¿no? Si no lees, no pasa nada, pero si lees pasa mucho y entender el origen de esto es fundamental. Entender el origen de la responsabilidad penal y cómo a través del vehículo de compliance te permite transversalmente tener esta protección, tener estas acciones jurídicas, como lo bien lo decía Paco, ¿no? Son muchos elementos, son muchos vértices que se cruzan que le permite a la empresa tener algo que se llama y que se escucha además muy bonito, se llama gobierno corporativo, ¿vale? Pero yo creo que eso es un tema para otro café. Tenemos que salir corriendo. Quiero Sí, invitar, y lo fíjate, voy a hacer ya público, nomás se queda ojo, ahí. público aquí, quiero Sí, invitar yo a también. mi querido amigo Rubén, lo quiero invitar a Rubén, quien él fue el promotor de este amparo que llegó a la Suprema Corte, también un gran apasionado de este tema, y pues si ustedes están de acuerdo, yo quiero que vayamos con él, mi querido Paco, ya le hablé de ti, hay cosas que vamos a hacer juntos, perdóname que sea tan atrevido y decirlo aquí en el foro, Cris, me siento en casa, por eso la confianza, Están. y vamos a seguir para adelante, a seguir Ya, Oigan, construyendo. y dice esa parte Jorge que dicen Arturo Nava, de de los las bancos. investigaciones, yo creo que podemos fijar para el tema de Cibanco, que también es importante. Adelante, hablar Claro. con Rubén, que hizo un extraordinario trabajo para obtener esta resolución en amparo. Y yo también cerraría, perdón, Gris, pero es que dice cosas importantes, Rodo, y me dan ganas de cerrar, No, de ustedes decir también. díganles. Por ejemplo, es importante conocer el origen, me queda claro, principio de Ruggie, todo, es importante conocerlo, pero también es importante adaptarse a una responsabilidad penal latinoamericana. Es decir, y lo hemos visto con los tratadistas y con los abogados españoles que vienen a México, incluso a dar sus conferencias en los parlamentos abiertos o en el propio Senado o en Cámara de Diputados, en donde establecen y nos dicen, no hagan lo mismo que nosotros. Ustedes tienen una realidad distinta a la nuestra. Ahora bien, tan está vivo, Rodo, que hay que adaptarnos a cómo va evolucionando aquí y obviamente como operadores del sistema tratar de llevarlo a que cumpla los fines de su origen, ¿no? Es decir, Tropicalizarlo, claro, tropicalizarlo. cumplir con esos objetivos de que no se creen empresas únicas y exclusivamente para delinquir y que todos estos casos políticos también funcionen y lleguen a una resolución correcta, ¿no? Que no es como que vayamos única y exclusivamente con las empresas que se dedican a producir y a generar empleos en este país, pero las empresas que se dedican para construir contratos con Pemex, con el ISSSTE, con Morena, con todo el maldito mundo y sean una Es bola de otro tema, corruptos, hermano. esos queden totalmente impunes, ¿no? Bajo esa perspectiva, bueno, ¿qué te digo? Ya si llegan y nos contratan de ese lado, pues habrá que defender a cada quien de cada cual. Pero a lo que voy es, no lo sé, o sea, esta parte, yo creo que también para el órgano que persigue hechos de estas características, pues tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Es O un sea, reto, tenemos que construir. me refiero a la fiscalía, ¿no? Pero bueno, pues Híjole, está pues cool, me tengo que ir a poner traje, pues Me tengo tengo que ir a audiencia. disfrazar y yo tengo que salir corriendo ya también. Vamos a ya un lo tema sé, ya lo sé. Mi querido Rodo tiene cronometradas, déjenme contarles, hasta las llamadas. Como Tiene debe de ser. cronometradas las llamadas, los Zooms y todo, y me dice, y nada más tengo 30 minutos para ti. Así, para que vean.
Entonces, para ti, Cristina, no me andes exhibiendo, pero es que el tiempo es oro. pero bueno, no, muchísimas gracias a todos, de verdad, ya habrá oportunidad de tenerlos, ojalá regresen con ese tema de ese amparo y toda esta parte, hablar de esto que está diciendo Estados Unidos respecto de los bancos nacionales, porque es un tema muy importante, y los comprometo, hay que regresar cuando se resuelva este asunto y ustedes nos den ese panorama de por qué sí o no estén de acuerdo de la forma en la que se concluya, porque seguramente, y bien lo dijo Paco, será a través de un mecanismo alternativo, que es lo que a veces más conviene a las empresas, ¿no? Entonces, yo les agradezco a estos dos grandes abogados, jóvenes, guapos, exitosos, que hayan estado aquí temprano. Mi querido Paco Gaitán, ahí como lo ven, guapísimo, con su pijama, aquí está. Y mi querido Rodo, que empieza con la agenda a las 6 de la mañana, ya da citas a esa hora por Zoom, por teléfono, es en serio. Entonces, muchísimas gracias, sigan así, yo les agradezco mucho. Le mandamos un saludo a nuestra querida Alma Yesenia Peña, que estará en el siguiente programa. Y bueno, pues se quedan muchas preguntas ahí que yo espero que con un poquito de tiempo que ustedes puedan agendarnos, podamos hacer algo práctico para los abogados. Se vaya mi querido Rodo, que te lo he pedido, haciendo estas cápsulas de qué es el cumplimiento normativo, por qué es importante la prevención, por qué se tiene que empezar a conocer, qué abogados podemos trabajar en esa parte, porque estamos muy sesgados a la parte o soy civil, o soy penal, o soy administrativo, soy laboral, pero esta parte del cumplimiento normativo, entenderla como toda esa parte multidisciplinaria que se requiere y la importancia que tiene la figura del abogado dentro de las empresas, ¿no? Porque yo creo que hace mucha falta darlo a conocer y se lo he pedido mucho a Rodo. Yo espero que Rodo y Paco pronto nos estén mandando esas cápsulas y podamos estar hablando Las ya hacemos, nos vamos a ver ahora pronto, ya nos de un escribimos. Cuenta programa, con ¿no? nosotros. Va. Gracias por la Bueno, invitación, pues Cris. muchísimas gracias. Te Y mando si un nos beso, quieren un seguir abrazo, hermano. escuchando, recuerden que van a estar en nuestro congreso el próximo 12 de julio. Entonces, ahí los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Ya me contestó Gracias a ti. Rubén, ya está dentro. Fijamos la fecha para el próximo. Hecho. Vale, Hermano, pues. un abrazo hasta allá, mucho éxito, mi Cris hermosa. Un beso grande, Igualmente. gracias por la Cuídense mucho. invitación, gracias Alma también, gracias al INDECAJ. Hasta Igual a luego, buenos todos. Gracias a todos. todos.